Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la circulación pulmonar, el edema pulmonar y líquido pleural. El equipo está conformado por Zoe Benítez, Daniela Domínguez, Elder Victoriano, Paula Jara e Irving Pérez. Vamos a tener que la circulación pulmonar va a estar dada por dos circulaciones. Una va a ser la circulación de bajo flujo y alta presión, en la cual este sistema va a aportar la sangre arterial sistémica necesaria a lo que sería la tráquea, el árbol bronquial, incluidos los bronquiolos terminales, el tejido de sostén y las adventicias de los vasos pulmonares, tanto venas como arterias. Y bueno, esta circulación se va a dar principalmente por lo que son las arterias bronquiales provenientes de la arteria aorta. Vamos a tener también que la otra circulación va a ser la de alto flujo y baja presión, y esta se va a encargar de suministrar la sangre venosa a los capilares alveolares a través de la arteria pulmonar. Esto para que se cargue la sangre de oxígeno y se elimine la carga de CO2 excedente. Bueno, dentro de lo que sería la anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar, nos vamos a encontrar con los vasos pulmonares. Estos vasos pulmonares, bueno, principalmente lo que sería la aorta pulmonar, va a tener un grosor de lo que es un tercio de la pared de la aorta. Esto le va a conferir eh, distensibilidad y, bueno, pues igual van a ser delgadas, por lo que se le compara con una vena. Vamos a tener que al ser más delgados van a tener mayor capacidad de distensibilidad, y principalmente en lo que es el árbol bronquial se va a tener una distensibilidad de 7 milímetros de mercurio comparado a todas las demás arterias y arteriolas que se encuentran en el sistema. Además, esta capacidad de alta distensibilidad le va a dar la capacidad o la facilidad de acomodarse al gasto cardíaco acorde al volumen sistólico del ventrículo derecho. En cuanto a la anatomía de los vasos bronquiales, vamos a tener que estas arterias bronquiales van a ser rama de la aorta y van a transportar del 1 al 2% del gasto cardíaco total. Eh, Esta sangre va a estar oxigenada, a diferencia de la sangre de las arterias pulmonares que no. Y bueno, se van a encargar principalmente de irrigar, vascularizar el tejido de soporte de los pulmones, como lo sería el tejido conjuntivo, los tabiques y los bronquios. El flujo hacia la aurícula derecha y el gasto del ventrículo izquierdo son aproximadamente de 1 a 2% mayores que el gasto del ventrículo derecho. Esto va a ser pues por esta agregación, por así decirlo, de volumen a través de las arterias bronquiales. Bueno, en cuanto a la anatomía fisiológica del sistema de los vasos linfáticos, vamos a tener que estos vasos linfáticos se van a encontrar en todo el tejido de sostén del pulmón, además de los espacios tisulares conjuntivos, o sea, también dentro del tejido de sostén, y se van a dirigir hacia el para terminar en lo que es el conducto linfático derecho. Bueno, vamos a tener que todas las sustancias que entren a los alvéolos van a ser retiradas parcialmente por medio de los conductos linfáticos, además de todo aquello que pueda filtrarse a través de los capilares hacia el espacio eh, extracelular, por así decirlo, como lo serían las proteínas plasmáticas, pues nos van a ayudar a prevenir lo que es el edema pulmonar, ya que como sabemos todos, estas proteínas van a atraer agua hacia el espacio extracelular, y así es como se va a producir el edema. Pero gracias a la eliminación de estas proteínas a través de los conductos linfáticos, pues no se da esta situación. Y va a continuar mi compañero. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre las presiones en el sistema pulmonar. Tenemos que pues el corazón se va a dividir en dos partes, un corazón derecho y un corazón izquierdo.
el corazón izquierdo pues va a estar formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y el corazón derecho por el ventrículo derecho y el corazón y la aurícula derecha. También sabemos que pues el corazón tiene dos fases, una fase de contracción llamada sístole y una fase de dilatación llamada diástole. Ok, ya con eso podemos empezar con el tema. Primero voy a hablar de las presiones en el sistema pulmonar del corazón derecho. Como ya sabemos, la sangre viene de la periferia por las venas cava superior y vena cava inferior y drenan en la aurícula derecha. La aurícula derecha a su vez drena en el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho eyecta la sangre por la arteria pulmonar hacia la circulación menor o circulación pulmonar. Como ya sabemos, en la fase sistólica el ventrículo derecho va a alcanzar una presión de 25 milímetros de mercurio y la arteria pulmonar en esta misma fase va a alcanzar la misma presión de 25 milímetros de mercurio. Ya en la fase diastólica la presión del ventrículo decae a 0.1 milímetros de 0 a 1 milímetros de mercurio y la presión de la arteria pulmonar decae hasta 8 milímetros de mercurio. Aquí, pues, en esta gráfica, la de aquí abajo, se ve claramente lo que expliqué anteriormente. La rayita negra representa la curva del ventrículo derecho y la raya roja la curva de arterial, pues de la arteria pulmonar. Aquí pues vemos en la fase sistólica del ventrículo derecho alcanza los 25 milímetros de mercurio, igual que en la fase sistólica de la arteria pulmonar. Aquí alcanza los 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, podemos decir que ambas presiones son directamente proporcionales. Pero al entrar a la fase de dilatación, a la fase de diastólica, la presión de la arteria pulmonar desciende lentamente, ya que esta está relacionada a la cantidad de sangre que fluye o que está fluyendo hacia los pulmones. Por lo tanto, no desciende tan bruscamente a comparación de la presión diastólica del ventrículo derecho, que desciende muy bruscamente hasta llegar a una presión de 0 a 1 milímetros de mercurio en su fase diastólica. Como bien, aquí vemos la presión arterial pulmonar media, que va a ser de 15 milímetros de mercurio y se situaría más o menos por acá, 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora pues vamos a ver la presión capilar pulmonar. Como ya sabemos, la circulación menor, o también llamada circulación pulmonar, tiene dos extremos: un extremo arterial que proviene del ventrículo derecho y un extremo venoso que llega a la aurícula izquierda. Entonces esta presión, en la presión arterial, va en su etapa de sístole va a llegar a 25 milímetros de mercurio como presión, y en su etapa de diástole va a descender hasta 8 milímetros de mercurio. Así, conforme el capilar va avanzando hasta llegar a la presión capilar media, que va a ser de 7 milímetros de mercurio aproximadamente. Después, conforme el capilar va avanzando y llega a la aurícula derecha, esta presión izquierda, perdón, a la aurícula izquierda, esta presión va a oscilar entre los 2 milímetros de mercurio. Ahora pues ya hablé de las presiones del corazón derecho y voy a hablar de las presiones del corazón izquierdo. El corazón izquierdo pues está formado por el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta y las venas pulmonares. Como ya sabemos, la sangre drena de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda drena a su vez en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo eyecta la sangre por la arteria aorta. En la sístole, este ventrículo izquierdo llega a tener una presión de 120 milímetros de mercurio, y en la diástole este mismo ventrículo izquierdo llega a tener una presión de 100 milímetros de mercurio. La media entre las presiones de la aurícula izquierda y las venas pulmonares es de aproximadamente 2 milímetros de mercurio en una persona en posición de decúbito, y esta va a poder variar desde una presión tan baja como lo es 1 milímetro de mercurio hasta una presión tan alta como lo son 5 milímetros de mercurio. Como tal, la presión de este elemento anatómico, que es la aurícula izquierda, no se puede medir directamente, pero pues ocupa una técnica con la que se mide la presión de enclavamiento, la cual es de 5 milímetros de mercurio. Esta técnica consiste en introducir un catéter por la aurícula derecha, después pasar a la parte derecha del corazón para posteriormente empujar el catéter hacia la arteria, y posteriormente
Este catéter se empuja hasta que se enclava finalmente en una rama pequeña. Por lo tanto, pues se va a llamar presión de enclavamiento y va a ser de 5 milímetros de mercurio. Esta medición de este tipo de presión se va a utilizar para estudiar las alteraciones de la presión capilar pulmonar y las alteraciones de la presión auricular izquierda, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro del tema de volumen sanguíneo de los pulmones, nos vamos a encontrar con las cifras de que el volumen sanguíneo de los pulmones va a ser de 450 mililitros, aproximadamente el 9% de la circulación total. De estos 450 mililitros, vamos a tener que 70 mililitros se van a encontrar dentro de los alvéolos haciendo el intercambio sanguíneo gaseoso y el resto del volumen se va a encontrar repartido relativamente igual dentro de las venas y las arterias pulmonares. Vamos a encontrarnos que los pulmones van a servir como un reservorio de sangre, esto en diferentes situaciones tanto fisiológicas como patológicas. Vamos a encontrarnos con el ejemplo de cuando una persona sopla aire con tanta intensidad, por ejemplo, cuando se toca una trompeta, se va a generar una presión dentro de los pulmones que va a generar la expulsión de hasta 250 mililitros de los 450 mililitros totales de sangre hacia la circulación sistémica. Y bueno, también dentro de la situación patológica es cuando nos encontramos con una pérdida de sangre por una hemorragia y esta va a poder ser compensada relativamente a través del desplazamiento de sangre de los pulmones hacia los vasos sistémicos. Bueno, también por la patología cardíaca, nos podemos encontrar que haya movimiento de volúmenes de sangre relativamente altos hacia los pulmones. Dentro de esta patología nos podemos encontrar con la insuficiencia del lado izquierdo del corazón y también por un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo por estenosis mitral. Esto pues quiere decir que no se va a vaciar correctamente los pulmones y bueno, ¿esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que haya un estancamiento de sangre dentro de la circulación pulmonar, aumentando el volumen pulmonar hasta un 100%. Y bueno, esto va a ocasionar que el aumento de las presiones vasculares pulmonares se eleven muchísimo y bueno, en cuanto a las repercusiones, si nos damos cuenta, el volumen sanguíneo circulante en el sistema va a ser 9 veces mayor al de los pulmones, por lo que a nivel sistémico no se va a notar una gran repercusión, a diferencia de lo que sería dentro de la circulación pulmonar. Y bueno, continuaría mi compañero. Ahora les voy a hablar sobre el flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Como ya sabemos, el flujo sanguíneo a través de los pulmones es esencialmente igual al gasto cardíaco, pues porque toda la sangre en algún momento va a tener interacción con los pulmones, por lo cual eso no quiere decir que los factores que controlan el gasto cardíaco también van a controlar el flujo sanguíneo a través de los pulmones, y esos factores normalmente son periféricos. También sabemos que en la mayoría de las situaciones los vasos pulmonares van a actuar como tubos distensibles que se dilatan cuando la presión aumenta y se contraen cuando la presión disminuye. Esto pues lo vamos a ver con más claridad en la siguiente diapositiva. Aquí pues sabemos que los vasos se constriñen o se contraen cuando la presión es baja, la presión de oxígeno es baja, por abajo de 73 miligramos por milímetros de mercurio, y se extienden o se dilatan cuando la presión de oxígeno es alta, por arriba de 73 miligramos por decilitro. Esto pues es por múltiples factores. Uno de ellos es que cuando la presión de oxígeno baja, esto estimula la secreción de agentes vasoconstrictores y también reduce la secreción de agentes vasodilatadores, como en este caso sería el óxido nítrico.
También algunos plantean que en la hipoxia se va a, a estrechar el vaso, y esto se debe por la inhibición de los canales de potasio. Hay que recordar que estos canales de potasio que están en la membrana celular del músculo liso vascular pulmonar son sensibles al oxígeno. Al bajar la presión, pues se van a bloquear estos canales, lo cual va a permitir una despolarización, y pues al despolarizarse se van a activar los canales de calcio, lo cual permite que una entrada rápida de calcio que nos va a llevar a una constricción de vasos pequeños. Esto pues va a ayudar a que la sangre pase de un lugar donde la hematosis es incorrecta o pobre a un lugar donde la hematosis puede ser correcta o muy buena. Pues todo esto es concorde al control automático para distribuir el flujo sanguíneo a las zonas pulmonares en proporción a las presiones alveolares de oxígeno. No. Sí, bueno, continuando con nuestras presentaciones, ahora les voy a venir a hablar sobre el efecto de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo pulmonar regional. Bueno, vamos a empezar con una pequeña explicación sobre el efecto de la presión hidrostática. Bueno, como sabemos, en una persona erguida, o sea, de pie, va a haber una diferencia de presiones ya sea desde su palma de su pie, o sea, como tal de su pie, o sea, de aquí hasta, o sea, diferencia de acá. Bueno, su diferencia de presión va a ser de 90 milímetros de mercurio, y esto pues en sí lo que va a ser por el peso de la sangre, o sea, va a ser el propio peso de la sangre es lo que va a ocasionar esa diferencia de presión desde a nivel del corazón o hasta el nivel del pie. Bueno, esto ya es como una explicación muy rápida porque ahora lo vamos a ver en el pulmón. Bueno, en el pulmón, en su vértice, o sea, aquí va a haber una presión menor a la presión arterial pulmonar, o sea, y esta presión arterial pulmonar va a ser de 15 milímetros de mercurio, o sea, menor a la presión arterial pulmonar, o sea que va a haber una menor presión, y ya en lo que va a ser su base va a haber una mayor presión a base a lo que habíamos dicho antes sobre la presión hidrostática por el mismo peso de la sangre. Y bueno, se me olvidó mencionar que hay una diferencia de 30 centímetros, aquí como están viendo, de 30 centímetros desde el vértice hacia la base, lo que ocasiona estas diferentes presiones. Y como vemos, ahora vamos a tener una presión, de más 8 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar, o sea, mayor a ella. Y entonces vamos a decir que va a haber una diferencia de 23 milímetros de mercurio entre estas dos presiones. Va a haber una diferencia. Bueno, esto es para que lo que vamos a seguir es para que sea entendible. Ahora, antes de entrar a lo que va a ser las zonas de flujo, vamos a hablar sobre las presiones capilares pulmonares y las presiones alveolares. Vamos a dar un ejemplo sobre cuándo o no va a haber flujo. Bueno, cuando hablamos en el alveolo, o sea, cuando hay una mayor presión en el capilar pulmonar, o sea, va a haber una mayor presión acá, pero o sea, que va a superar la presión que se va a encontrar aquí en el alveolo. Entonces, si va a haber una mayor presión en el capilar, va a haber un flujo. Pero si es lo contrario, que va a haber una disminución de presión en el capilar y va a predominar la presión del alveolo, o sea, va a haber mayor presión aquí, no va a haber flujo. Esto es
para que una pequeña explicación para lo de las zonas del flujo sanguíneo. Y bueno, entonces vamos a decir que siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre, los capilares se cierran y no hay flujo, como ya se los había explicado. Ahora vamos a las zonas de flujo pulmonar. Bueno, en la zona 1, en esta zona se le va a considerar una ausencia de flujo, como ya se lo había mencionado, o sea, durante todas las porciones del ciclo cardíaco, o sea que nunca va a haber flujo. Eso quiere decir que la presión del alveolo va a predominar que la del capilar, o sea que la presión alveolar va a ser mayor que la del capilar, y eso va a hacer que no haya un flujo. A eso se le considera en la zona 1 y no va a haber un flujo, ya sea durante su ciclo cardíaco, en la diástole o en la sístole. Bueno, ya en la zona 2, a esa zona se le considera de un flujo sanguíneo intermitente. O sea, ahora vamos a relacionarlo con el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco, en la sístole, cuando haya una sístole va a haber una mayor presión en el capilar pulmonar, lo que va a haber un constante flujo. Pero cuando hay una diástole, ahora va a predominar la presión del alveolo y va a disminuir la presión del capilar, lo cual se va a cerrar ese flujo sanguíneo, y por eso es lo que lo consideramos una zona de flujo intermitente. Ahora nos vamos con la zona 3. En esta zona 3 va a ser un flujo sanguíneo continuo, o sea que siempre va a andar predominando la presión del capilar pulmonar, o sea, siempre va a ser mayor a la del alveolo, lo cual siempre va a haber un constante flujo. Bueno, ahora nos podemos ir a lo siguiente. Ya con todo lo explicado anteriormente, como habíamos dicho que acá en el vértice había una menor presión a la de la presión arterial del pulmón, si recordamos que era de menos 15 milímetros de mercurio, eso quiere decir que acá vamos a encontrar una zona 2, ya que cuando se va a dar una sístole va a haber una mayor cantidad de presión de presión capilar, en las arterias, lo que va a ser un flujo, y esto solamente va a ser en el vértice, o sea que en el vértice vamos a encontrar una zona de flujo sanguíneo 2, y bueno, y ya en la zona de flujo sanguíneo 3, eso lo vamos a encontrar abajo del vértice, o sea, como por aquí ya vamos a estar hablando sobre una zona 3. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, acá se va a encontrar en la base una mayor presión. Si recordamos, era de 8 milímetros de mercurio. Perdón. Y al haber una mayor presión, pues obviamente vamos a estar en constante flujo, porque va a predominar la presión capilar pulmonar a la de la presión alveolar. Bueno, esto es zona 2 y zona 3. Pero como habíamos hablado sobre la zona 1, que no hay un flujo, esto es anormal y solamente se va a encontrar en unas patologías, o sea, una patología pulmonar, podríamos decirlo así, donde no va a haber flujo. Eso ya no se va a considerar normal, es anormal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las zonas de flujo sanguíneo en el ejercicio. Bueno, en el flujo pulmonar puede aumentar, perdón por estas fallas, puede aumentar entre 4 y 7 veces en el ejercicio, pero sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar. Bueno, esto se debe a que cuando hay ejercicio, pues los pulmones se van a acomodar de 3 maneras. O sea, un aumento en el número de capilares abiertos. Como número 2, se van a distender los capilares y aumentando la velocidad de flujo. Y el 3
por un aumento de la presión arterial pulmonar. Bueno, este, las dos que les acabo de mencionar anteriormente, las primeras dos, esas son, digamos que las más importantes, ya que estas dos van a disminuir la resistencia vascular periférica. Por eso, la presión arterial pulmonar aumenta muy poco. Y como lo pueden ver acá en esta gráfica, se explica de manera muy superficial un valor normal, y mientras va aumentando el gasto cardíaco, va aumentando poco a poco la presión arterial pulmonar. Y bueno, esto sería todo. Continuamos con la siguiente explicación de mi compañero. A continuación vamos a hablar de la dinámica capilar pulmonar. La distribución. Las paredes alveolares van a estar tapizadas por tantos capilares que en la mayor parte de los sitios los capilares casi se van a tocar entre sí. Con frecuencia se dice que la sangre capilar fluye en las paredes alveolares como una lámina de flujo y no de forma individual. Entonces la presión capilar pulmonar, la cual no se mide como tal de forma directa, se va a medir por medio de una isogravimétrica que da un valor de 7 milímetros de mercurio, la cual se considera casi correcta, pero no exacta. Esto debido a que comparando la diferencia entre la presión auricular izquierda media, que es equivalente a 2 milímetros de mercurio, y la presión arterial pulmonar media, que es de 15 milímetros de mercurio, se dice que al encontrarse este valor entre estas dos presiones, es posible, aunque no se puede decir con exactitud, que ese sea el valor. En cuanto a la duración del tiempo que la sangre permanece en los capilares pulmonares, se realizó un estudio histológico del área transversal total de los capilares pulmonares, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco normal genera un flujo de alrededor de 0,8 segundos a través del capilar, mientras que un gasto cardíaco aumentado reduce este tiempo a 0,3 segundos. Pero aún así hay una limitación, la cual por una abertura de capilares que se encuentran normalmente colapsados son activados y por un acomodo del aumento de flujo, esto causando una mayor pérdida tanto de dióxido de carbono como una ganancia mayor de oxígeno. Entonces tenemos que el intercambio capilar del líquido en los pulmones y la dinámica del líquido intersticial pulmonar en sus características cualitativas van a ser similares, pero en las cuantitativas no. Entonces tenemos que la presión capilar pulmonar va a ser de 7 milímetros de mercurio, pero la presión capilar va a ser mayor que cuando no se encuentra a nivel pulmonar. Y la presión del líquido intersticial del pulmón se va a encontrar con una cantidad de menos 5 milímetros de mercurio, mientras que en el tejido subcutáneo periférico va a ser más negativa. La presión coloidosmótica del líquido intersticial pulmonar va a ser de 14 milímetros de mercurio, mientras que en los tejidos periféricos va a ser la mitad de esta. Las paredes alveolares normalmente son muy delgadas y el epitelio alveolar es débil, por lo que se puede llegar a romper por un aumento de la presión en sentido positivo en los espacios intersticiales, cuando se llega a un nivel mayor que la presión del aire alveolar. Entonces, las interrelaciones que ocurren entre la presión del líquido intersticial y las otras presiones del pulmón se van a mantener reguladas por un drenaje que ocurre en el espacio intersticial, que tiene relación entre lo que es el capilar sanguíneo y el alvéolo. Esto por medio de una interacción también de la bomba linfática para el drenado. Esto va a ser un equilibrio de fuerzas de la membrana del capilar sanguíneo.
Entonces tenemos que las fuerzas de salida en su mayoría van a ser normales que las fuerzas de entrada. Esto va a generar una presión media de filtración en la membrana capilar pulmonar, la cual asimismo va a generar un flujo continuo desde los capilares hacia los espacios intersticiales, a excepción de una cantidad que va a ser evaporada. Y también se va a realizar un bombeo por medio de la circulación linfática. Entonces tenemos que las diferentes fuerzas, tanto de la presión capilar como la presión coloidosmótica del líquido intersticial, más la presión negativa del líquido intersticial, que nos dan una suma total de salida de 29 milímetros de mercurio. En cambio, la fuerza total de entrada es la suma únicamente de la presión coloidosmótica del plasma, que es equivalente a 28. Entonces, estas fuerzas se restan y tenemos una media de filtración de 1. La presión intersticial pulmonar negativa y el mecanismo para mantenerse con los alvéolos. Los capilares y el drenador linfático mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales, esto por medio de una excreción de líquido, es decir, un aspirado mecánico hacia el intersticio pulmonar por aberturas que existen entre células del epitelio alveolar. Esto mantiene seco a los alvéolos, a excepción de sus superficies de revestimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, consideramos lo que es un edema pulmonar, lo que ocurre debido a cualquier factor que va a aumentar la filtración del líquido fuera de los capilares, o asimismo que evite la función linfática pulmonar de drenaje y que provoca un aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar desde un intercambio negativo a positivo. Entonces es un llenado rápido de los espacios intersticiales pulmonares y de los alvéolos con grandes cantidades de líquido libre. Y vamos a encontrar que las causas más frecuentes suelen ser una insuficiencia cardíaca izquierda o una valvulopatía mitral, lo cual causa un aumento de la presión venosa pulmonar y de la presión capilar pulmonar, así como un encharcamiento de los espacios intersticiales y de los alvéolos. También vamos a encontrar la causa que va a ser una lesión de las membranas capilares de los capilares sanguíneos pulmonares, que va a causar una fuga rápida de proteínas plasmáticas como del líquido capilar de los espacios intersticial y alveolar. Esto suele pasar en infecciones como la neumonía o cuando hay una inhalación de sustancias tóxicas como diferentes tipos de gases. Y hay un número que controla la causa del edema, que se considera como un factor de seguridad. Entonces, siempre que la presión auricular izquierda aumenta, la presión capilar pulmonar aumenta hasta un nivel de 1 a 2 milímetros de mercurio, mayor que la presión auricular izquierda. Entonces, el líquido comienza a acumularse en los pulmones. Entonces, la presión capilar pulmonar debe aumentar desde el nivel normal, que como ya dijimos es de 7 milímetros de mercurio, hasta más de 28 milímetros de mercurio para que se pueda producir un edema pulmonar. Entonces tenemos que el factor de seguridad agudo contra el edema pulmonar es de 21 milímetros de mercurio antes de que se considere un edema de tipo crónico. Y esto se dice también que la presión capilar pulmonar debe aumentar al de la presión coloidosmótica del plasma antes de que se pueda generar el edema. Entonces, de esta manera tenemos el factor de seguridad cuando se llega a un trastorno crónico, el cual cuando la presión capilar pulmonar permanece elevada por arriba de 28 milímetros de mercurio por más de 2 semanas, entonces se genera una resistencia al edema. Esto ocurre principalmente en la estenosis mitral crónica, donde la presión llega hasta niveles de 40 a 45 milímetros de mercurio. Esto por una expansión de los vasos linfáticos que equivale a un aumento de su capacidad de retirar líquido hasta casi 10 veces más.
El líquido en la cavidad pleural. La membrana pleural es serosa y porosa, de la cual trasudan pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural, arrastrando proteínas tisulares, permitiendo su deslizamiento. Esto por medio de una expansión y contracción en una respiración normal, generando el deslizamiento de la cavidad pleural. Si la cantidad es superior, el exceso de líquido es extraído mediante bombeo por los vasos linfáticos, los cuales que se abren directamente desde la cavidad pleural, empezando desde el mediastino, dirigiéndose a la superficie superior del diafragma, después las superficies laterales de la pleura parietal, y por tanto este espacio se denomina espacio virtual, porque normalmente es tan estrecho que no es un espacio físico evidente, sino que se crea en este tipo de condición, el cual se va a encontrar entre la pleura serosa y la pleura parietal, y va a haber una cantidad pequeña de líquido que va a ser muy mínima, casi de pocos mililitros. Entonces tenemos que es necesaria una fuerza negativa en el exterior de los pulmones para mantenerlos expandidos. Esta presión negativa está presente en todos los espacios tisulares del cuerpo y va a mantener a los pulmones traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica, excepto por una capa muy delgada que solo se va a mantener lubricada. Entonces tenemos que, como principal causa, se va a deber al bombeo de líquidos desde el espacio pleural por los vasos linfáticos. Y la presión para que se genere un colapso debe ser mayor o más positiva, es decirlo de la misma manera, de -4 hacia 0 o más, ya que la medición normal es de -7 milímetros de mercurio, que es algunos milímetros de mercurio más negativa que la presión del colapso de los pulmones. Por último tenemos el derrame pleural, en la cual hay una acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. Esto es un análogo del edema, pero ocurre principalmente en las cavidades, en este caso en la cavidad pleural, y sus principales causas son el bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural, una insuficiencia cardíaca con transudación excesiva del líquido hacia la cavidad pleural, una marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma, o una infección o causas inflamatorias de la superficie de la cavidad pleural. Entonces, las presiones pulmonares y periféricas altas, tanto lo que genere un aumento de la permeabilidad membranal y que permita la salida de proteínas plasmáticas hacia la cavidad. Continuando ahora con el tema del líquido en la cavidad pleural, es importante recordar que esta cavidad va a ser el espacio comprendido entre ambas pleuras, tanto la pleura parietal, que es la que encontramos de un modo más superficial, como la pleura visceral, que es la que se va a dosar más íntimamente con el pulmón. Este líquido va a ser bastante importante debido a que cuando los pulmones realizan sus movimientos tanto de expansión como de contracción durante la respiración, también se van a deslizar un poco en el interior de esta cavidad pleural. Entonces, para facilitar ese deslizamiento, es necesario algún tipo de lubricación que es la que va a proveer el líquido pleural. Va a existir cierto intercambio de líquidos desde el espacio intersticial y este líquido va a pasar a través de las pleuras. Recordemos que las pleuras van a ser membranas serosas que van a tener también poros a través de los cuales va a pasar una cantidad muy mínima de este líquido hasta el espacio pleural. Una característica de este líquido pleural va a ser que contiene ciertas proteínas que son las que le dan la consistencia mucosa para que sea también considerado un lubricante importante para el deslizamiento al momento de la respiración. Hablando más acerca del espacio pleural,
esta cavidad va a ser muy pequeña y va a contener únicamente, como lo mencionaba, una cantidad mínima de líquido pleural. El rango normal se va a encontrar entre 0.01 a 0.02 mililitros por kilo por hora, y en dado caso de que los niveles aumenten por fuera de este rango, van a entrar en función los vasos linfáticos, los cuales se van a encargar, por decirlo así, de extraer el exceso de líquido presente en esta cavidad, y entonces van a distribuirlo hacia tres estructuras diferentes, como lo son el mediastino, o la superficie superior del diafragma, o la superficie lateral de la pleura parietal. Ahora, es importante también mencionar que el espacio pleural también puede ser llamado espacio virtual. Esto debido a que, como lo mencionaba, va a ser un espacio muy pequeño con un contenido muy mínimo de líquido, entonces no va a ser considerado un espacio físico fácilmente visible. También es importante destacar la presión negativa de este líquido, la cual va a ser necesaria en el exterior de los pulmones para mantenerlos o para darles la posibilidad de expandirse libremente en los movimientos respiratorios. Va a existir una fuerza que va a ser proporcionada por esta presión negativa en el espacio pleural normal, y la causa de esto va a ser el bombeo de líquido desde el espacio pleural hacia los vasos linfáticos, como lo mencionaba anteriormente. Ahora también los pulmones van a tener una tendencia muy normal a un colapso con una cifra aproximada de -4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es recomendable que también exista una presión de líquido pleural al menos de -4 milímetros de mercurio para mantener lo que les mencionaba anteriormente, para mantener la expansión normal de estos pulmones al momento de la respiración. También la negatividad de la presión de este líquido es la que va a mantener a los pulmones bastante, pues, en relación o bastante juntos con la pleura parietal de la cavidad torácica. Lo único que se podría decir que se interpone entre ellos va a ser la pequeña capa de líquido pleural, que es la que va a dar la lubricación, pues. Por último punto, el que se abordaba en este tema es el derrame pleural, el cual va a ser considerado como la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. Este tipo de derrames también pueden ser llamados que son algún tipo de edema de la cavidad pleural, debido a que puede ser causado de la misma forma en la que puede ser causado un edema. Dentro de las causas que puse en esta diapositiva, abordé 4, las cuales son, como primera causa, el bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural, que ya lo habíamos estado mencionando. Como segunda característica, puede ser un tipo de insuficiencia. En este caso puse insuficiencia cardíaca, debido a que las presiones capilares van a aumentar. Como tercera causa puse la reducción de la presión osmótica del plasma, y como última causa yo puse algún tipo de inflamación o infección de las superficies de la cavidad pleural. Esto debido a que entonces va a aumentar la permeabilidad de la membrana y va a haber una consecuente salida rápida de proteínas y de líquido hacia la cavidad pleural. También yo leí un poco acerca de derrame pleural, y pues es importante mencionar los síntomas característicos, de los cuales se destaca el dolor torácico, el cual va a empeorar sobre todo con la tos o con respiraciones profundas por parte del paciente, así como pues también tos, dificultad respiratoria, fiebre y algunas veces episodios de hipo, esto debido a los movimientos involuntarios del diafragma. El derrame pleural se puede clasificar en dos tipos, como lo son el derrame pleural exudativo y transudativo. Más adelante en esta última diapositiva nada más quise agregar las características de estos dos tipos de derrame. El derrame pleural transudativo tiene la característica de que su origen va a ser fuera del órgano afectado por este derrame,
En este caso va a ser a nivel de la pleura y se va a deber a una alteración de las presiones hidrostáticas. Alguna causa, como lo mencioné anteriormente, puede ser una insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de insuficiencia, como la insuficiencia renal. Y el líquido encontrado en este tipo de derrames tiene también las características de que va a tener una concentración baja de proteínas, esto debido a que no es consecuencia de ningún proceso inflamatorio, a comparación del otro tipo de derrame pleural, que va a ser el derrame pleural exudativo, el cual sí va a ser consecuencia de un proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o no, dentro del mismo órgano que se ve afectado por el derrame. En el caso de los pulmones, el pulmón se puede ver colapsado de manera parcial o total con este tipo de derrames, y la característica a resaltar del líquido encontrado en este derrame exudativo es que va a tener una alta concentración de proteínas, así como una cantidad elevada de células en él.